Hola chicos, hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de ciencias sociales. No sé cuándo estés viendo este video, si lo estás viendo en la mañana, si lo estás viendo en la tarde, pero lo importante es que estás aquí porque quieres aprender un poquito más acerca de este tema. Hoy vamos a dar un tema de historia, un tema también muy importante. Ya hemos visto pues todo lo que ha tenido que ver con la conquista de América, la colonia, todo ese periodo de la independencia. Bueno, hoy vamos a mirar cuáles fueron esos hombres que aportaron o que hicieron cosas importantes para que esta independencia llegara a su feliz término, para que se pudiera dar. Entonces no los podemos mencionar a todos porque quizás el tiempo no nos da, pero vamos a mencionar algunos muy puntuales que quizás son los más recordados o los más importantes dentro de la historia. Vamos a comenzar. Iniciamos con José Acevedo y Gómez, que nació en Charalá, un municipio de aquí de Santander, y falleció en las montañas de los indios andaquíes en 1817. José Acevedo y Gómez fue un político y fue recordado por el grito de la independencia. Fue el formador de un grupo de gobierno que ellos buscaban, una junta de gobernantes para que el pueblo tuviera la oportunidad de organizarse y que pudiera decidir por sí mismo. Acuérdense que todos estos hombres lucharon en contra del dominio español y que los territorios que en ese momento eran conocidos como la Nueva Granada pudieran tener su propio gobierno. ¿Sí? Este hombre les dijo a las personas que la oportunidad de libertad era importantísima para ellas no tener que ser esclavos y que deberían tener un buen gobierno para poder luchar por sus propios derechos. También tenemos a una mujer súper importante y santanderiana, Manuela Beltrán. Manuela Beltrán nació también en Charalá, ¿sí? Aquí en Colombia. Ella fue una heroína de la Nueva Granada. Ella lideró un motín contra los impuestos que tenían los españoles y ese motín que lideró Manuela Beltrán, ¿sí? Desembocó en la revolución de los comuneros. Ella estaba en contra del mal gobierno y era una mujer del pueblo, una mujer digamos que no era una mujer que venía de una familia adinerada, sino que era una mujer del pueblo. Fue la primera mujer que se atrevió a enfrentarse contra el gobierno español. Ella mostró su oposición contra todos esos impuestos y los abusos de los españoles y tenía mucho conocimiento de toda esa situación gracias a que ella leía mucho, era una mujer que le gustaba mucho la lectura, le gustaba instruirse, era enemiga del mal gobierno y luchó por la igualdad del poder de los ciudadanos. Manuela Beltrán por eso es conocida como una de las grandes heroínas. De hecho, allá en El Socorro, en un pueblo, hay un monumento alusivo a ella y está la estatua de Manuela Beltrán, el monumento cuando ella está rompiendo todos esos documentos españoles como señal de rebeldía. También tenemos a Simón Bolívar, que quizás es el que más conocemos o más hemos oído mencionar. Simón José Antonio de la Santísima Trinidad y Bolívar, ¿sí? Palacios, Ponte y Blanco, anteriormente pues las personas tenían muchos nombres y muchos apellidos, nació en Caracas el 24 de julio de 1783, pero él fue uno de los próceres, o digamos que uno de los más importantes o significativos de nuestra independencia aquí en Colombia. Él murió en Santa Marta, en la Quinta de San Pedro Alejandrino, el 17 de diciembre de 1830. Aunque él era venezolano, era un político y militar que se convirtió en el primer dirigente de la Guerra de la Independencia Americana. Gracias a esta causa, pues se logró la independencia del pueblo y él tuvo una gran participación en la Gran Colombia. Recuerden que yo les dije que la Gran Colombia fue un sueño de Simón Bolívar, ¿sí? Que se hizo para concientizar al gobierno y a los militares para defender los símbolos patrios de cada uno de esos países. A él se le otorgó el título de libertador. Por eso Venezuela es conocida como la República Bolivariana de Venezuela, ¿sí? En honor a Simón Bolívar. Francisco José de Caldas. Bueno, Francisco José de Caldas fue el primer científico colombiano, ¿sí? Él nació en Popayán en 1768 y murió en Bogotá en 1816. Él fue especialista en matemáticas, él viajó a Buenaventura a través del mar para ver si existía la posibilidad de irse mar adentro por el Océano Pacífico para no ser encontrado por el gobierno de la oposición, porque él también luchó a favor de la independencia, pero él no corrió con una buena suerte y fue fusilado en esa travesía junto con sus compañeros. Ellos fueron condenados a muertes. Francisco José de Caldas fue conocido como el sabio de la independencia
pues él tenía buenos conocimientos y tenía un estilo de escritura muy destacado. También tenemos a su José María Carbonell, que fue otro personaje de la independencia, nacido en Santa Fe de Bogotá, ¿sí? Nació en 1778 y murió en 1816 también en Bogotá. Es recordado como el chispero de la revolución, uno de los que atizó todo ese proceso de la revolución y aportó, digamos que aportó mucho en todo lo que fue el 20 de julio. José María Carbonell era un escritor, escribía con mucha objetividad, se trataba de narrar los hechos tal cual como eran, de lo que sucedía entre el pueblo, entre las personas de la clase humilde, ¿sí? Ya que se caracterizaba, ya que lo caracterizaba como su sentir por las demás personas, por los demás necesitados. Antes de morir dijo una frase que es muy recordada, dice, yo te perdono de todo corazón que tú no tienes la culpa. ¿Sí? Y se refería al pueblo como tal, decía, bueno, ustedes me fusilan, pero yo los perdono porque ustedes no tienen la culpa, porque ustedes quizás no saben por qué están haciendo las cosas. José María Carbonell. Ahora tenemos a José Antonio Galán, que también fue de Charalá. De Charalá fue un personaje recordado en la historia de Colombia porque fue ejecutado por las autoridades españolas y será recordado como un símbolo de lucha de los grupos sociales más fuertes de la sociedad colombiana y defensor de los indígenas. Jorge Tadeo Lozano también fue otro personaje importantísimo de la independencia y el primer presidente de Cundinamarca, fue capitán de España, ¿sí? Aunque su mandato fue muy corto, ¿sí? Porque él era, quizás no tuvo gran fuerza, fue rival de Antonio Nariño cuando ellos empezaron a pelearse entre ellos, ¿sí? Pero después se dedicó a sus asuntos personales y fue considerado como un mártir, un héroe de la independencia en Colombia, Jorge Tadeo Lozano. Y también tenemos a Policarpa Salabarrieta, otra heroína, una mujer también, ¿sí? Ella nació en Guaduas, es Cundinamarca, fue una heroína de la independencia y su misión era libertar al pueblo. Ella fue una espía de las fuerzas independentistas, ella se infiltró para poder mirar qué hacía el enemigo y así poder obrar bien. Y ella será recordada por su valentía, por su coraje y por el poder de liderazgo que tenía hacia su pueblo. ¿Sí? Ella dio su propia vida para demostrar que con eso que lo más importante eran los derechos humanos. Ella no le importó morir por su causa, ¿sí? La fusilaron frente a todo el pueblo, ¿sí? Y ella también dijo unas palabras históricas que vamos quizás a ver en las clases, ¿sí? Y es muy recordada y muy querida en el pueblo colombiano, ¿sí? Policarpa Salabarrieta. Y por último tenemos a Antonio Baraya, que fue también un prócer de la independencia, fue el primer militar que tuvo la Nueva Granada y que comenzó la guerra de la independencia, creó el primer frente militar y dentro de la independencia colombiana, pero después se rebeló en contra de Nariño y bueno, más adelante fue fusilado. Entonces, estos que nosotros acabamos de ver, digamos que son los personajes más importantes, chicos, así que muchas gracias por su atención, chao.